Hace 75 años nació nuestra iglesia luterana San Marcos. En este video vamos a hacer un recorrido por su historia. Comenzó con un grupo de familias luteranas, en su mayoría descendientes de rusos alemanes del Volga, que se asentaron en la zona norte de Gran Buenos Aires. En esta época la zona era bastante despoblada y las casas estaban lejos unas de otras. Pero en los corazones de estas familias estaba Cristo, y Él los impulsó a alimentar su fe con la palabra de Dios y los sacramentos. Para esto, debían viajar hasta Villa Ballester, donde estaba la iglesia más cercana. Allí los recibía el pastor Enrique Joab. Pero el camino no era fácil, tenían que recorrer más de 20 kilómetros y los medios de transporte eran escasos. Para muchos, esto implicaba un gran esfuerzo. Por este motivo, el señor Constantino Müller, que vivía a unas cuadras de donde está ubicado nuestro templo actualmente, ofreció su casa como sitio de reunión. Así, en diciembre de 1950, se realizó el primer servicio divino en el kilómetro 34, hoy llamado Ingeniero Pablo Nogués. Desde ese día, el pastor Joab fue una vez por mes a predicar para las familias de la zona. El Evangelio y los sacramentos que llevó el pastor Joab fueron el inicio de nuestra congregación San Marcos y de muchas otras en la zona norte del Gran Buenos Aires. Fue en esa casa donde Dios inició su obra con nosotros, y nuestra iglesia vivió sus primeros momentos de fe compartida. Allí se celebró el primer casamiento, la primera confirmación y también el primer programa de Navidad en 1951. La congregación en el kilómetro 34 fue creciendo. Por eso, en 1952, alquilaron un salón para los servicios divinos y demás actividades de la iglesia. En mayo de ese año, llegó desde Estados Unidos el pastor Eldor Mikan como misionero para la zona. Con él trajo un automóvil, también donado desde ese país, así que además de su labor en el kilómetro 34, pudo llegar a muchos más lugares con su trabajo misional. Durante 1952 y 1953, así como el señor Müller había abierto las puertas de su casa, guiados por el pastor Eldor Mikan, en Tigre, Maswich, Pilar y Zárate, familias ofrecieron sus hogares para que el evangelio pudiera llegar a cada localidad. En 1953, con la asistencia del secretario de misión Samuel Beckman, se compró un terreno donde hoy se levanta nuestro templo. Así, con la ayuda de Dios y la mano de obra de la congregación, se armó una capilla de madera. El primer servicio divino en la nueva capilla fue en marzo de 1954. En este día tan especial se congregaron los hermanos en la fe del partido de General Sarmiento y también de Tigre, Maswich, Zárate, Pilar y Campana. En abril de 1954, 4 jóvenes se confirmaron en la nueva capilla. En julio de ese mismo año, el pastor Eldor Mikan regresó a Estados Unidos de vacaciones y al recibir un llamado de la congregación de Texas, decidió quedarse allí. Por esto, el pastor Samuel Karst se hizo cargo de nuestra parroquia de forma interina durante el resto de 1954. Entre 1955 y 1959, nuestra congregación contó con la guía del pastor Edgar Krieger desde Hurlingham. En 1959, la misión se reorganizó. Pilar y Luján quedaron bajo el cuidado de Hurlingham, mientras que el kilómetro 34 volvió a depender de Villa Ballester, con el pastor Enrique Joab retomando su labor entre nosotros. En 1959 comenzaron los planes para construir un nuevo templo. Con un préstamo del Fondo de Edificación y la mano de obra de los propios miembros, comenzó a tomar forma. Durante 1960 se levantaron las paredes, el techo, el contrapiso y el revoque interior. Ese año contamos con el vicario Samuel Beckman, quien no solo acompañó las actividades parroquiales, sino que también puso sus manos al servicio de la construcción. Esta obra fue edificada para anunciar a Cristo y que su evangelio llegara a toda la comunidad. Por eso, el 28 de agosto de 1960, se consagró el templo al servicio de Dios y la congregación. Aunque la construcción siguió por muchos años más, ese día marcó un paso firme en la vida de nuestra comunidad de fe.
En marzo de 1961 aceptó el llamado y fue instalado en nuestra iglesia el pastor Eduvino Purman. Por eso, constitucionalmente, es el primer pastor de nuestra congregación. En 1961 se fundó la Liga de Damas Gloria. Desde ese entonces, este grupo reúne a mujeres para compartir estudios bíblicos, canto y oración. También han organizado con entusiasmo muchas actividades para financiar las obras de construcción de nuestra iglesia. En julio de 1961 comenzó la construcción de la casa pastoral. A fines de 1964, el pastor Eduvino Purman renunció al ministerio pastoral por motivos de salud. Por eso, en los primeros meses de 1965, nos acompañó el pastor jubilado Berhot Edgar, luego el profesor del seminario Federico Lang. Durante ese tiempo se realizó el llamado al pastor Juan Beckman, quien aceptó y fue instalado en julio de 1965. A partir de 1966 se hicieron mejoras. Se conectó la electricidad al sistema SECPA, se consagró el púlpito y se amplió la casa pastoral. En 1968 se colocó el piso en el templo. Este año, gracias al apoyo de una Liga de Damas de Estados Unidos, se adquirió el primer automóvil parroquial. En 1970, al cumplirse 10 años de la dedicación del templo, se sumaron luces centrales y nuevos bancos confeccionados por los miembros. El día del aniversario se celebró con un almuerzo de confraternización al aire libre. En 1971 comenzó la remodelación del templo, con la construcción de una marquesina para ampliarlo y un hall de entrada. La obra se completó en 1974, dando al edificio una entrada más amplia y acogedora para quienes llegaban a recibir el alimento espiritual. En abril de 1974 se adquirió el terreno donde se levantaría el salón parroquial. La construcción comenzó en septiembre de 1975 gracias al generoso apoyo de la Sociedad de Damas de Minnesota del Sur. En noviembre de ese año se colocó la piedra angular, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida comunitaria. En septiembre de 1977, durante la Conferencia Pastoral del Sur, el salón fue consagrado al servicio de Dios y de la congregación. Ese día el servicio divino fue dentro del nuevo salón y contamos con una gran concurrencia. El año 1980 es significativo, ya que a partir de entonces Dios permitió que fuéramos económicamente independientes. Desde ese año, los subsidios solo se recibieron de forma ocasional y la congregación comenzó a sostenerse por sus propios recursos, fruto del compromiso y la fe compartida. Desde 1981, el grupo de damas ha organizado con esmero la fiesta anual del chucrut, celebrando nuestras raíces volga-alemanas en un almuerzo fraternal. En 1982, la escuela bíblica vivió un tiempo de gran crecimiento. La necesidad de dividir las aulas y equiparlas con mesas, pizarrones y materiales fue una respuesta al deseo profundo de enseñar la palabra de Dios tanto a chicos como a grandes. En 1984, los hombres que ya venían trabajando en la iglesia comenzaron a organizarse formando la Liga de Caballeros, sumando reuniones y estudios bíblicos a su servicio. Ese mismo año, la Liga de Damas impulsó la construcción de un nuevo altar y colaboraron para embellecer el templo con un camino de alfombra. A finales de 1984 comenzó una nueva remodelación del templo. Se renovaron las fachadas, se colocó la torre con su cruz y se construyó el entrepiso para el coro y el armonio. En este proyecto, que llevó varios años, trabajaron con esmero muchos miembros de la congregación y el pastor Juan Beckman. En 1990 se vivió una transición profunda. El pastor Juan Beckman, quien sirvió con fidelidad en nuestra parroquia durante casi 25 años, en enero aceptó un llamado desde Paraguay, dejando una huella imborrable en su paso por nuestra iglesia. Ese año, el pastor Digno Rosin fue llamado e instalado en marzo. Con él llegó una nueva etapa marcada por el trabajo con los jóvenes y el impulso renovado en la predicación del Evangelio. Así, a partir de 1990, los jóvenes de la congregación organizan más actividades en la parroquia. Además de reuniones con estudios bíblicos, se comparten momentos de canto, dispersión y deporte. En noviembre de 1994 nació la misión de Delviso, con un servicio divino a cargo del pastor Digno Rosin, en una casa de familia.
Ese mismo año se realizó el primer culto público en Don Torcuato en la casa de la señora Cuevas, con la participación de 42 personas. También en 1994 comenzó a transmitirse Nada Personal, un programa radial creado por el grupo de jóvenes de la congregación. Este programa se transmitió en FM Crisol 92.3 de Los Polvorines por más de 10 años, hasta el 2005. A fines de 1996, el pastor Digno Rosin aceptó un llamado de Córdoba y durante casi un año estuvimos sin pastor. En ese tiempo, el profesor retirado Edgar Kroger y el pastor jubilado Juan Beckman, ambos miembros de nuestra congregación en ese entonces, nos acompañaron con su predicación. Finalmente, en 1997, el pastor Martín Pfaffenzeller desde Gualeguaychú aceptó el llamado y fue instalado en diciembre. En agosto del 2010 se colocó el cielo raso en el salón, gracias al esfuerzo conjunto de las ligas de damas y caballeros. En abril del 2018, el pastor Martín Pfaffenzeller se jubiló, dejando vacante la parroquia. Sin embargo, su compromiso con la comunidad continuó. Durante los años que estuvimos sin pastor, trabajó activamente como pastor colaborador. A principios del 2020, el pastor Christian Rautenberg, desde Chile, aceptó el llamado y fue instalado el 15 de marzo de ese año, iniciando una nueva etapa pastoral con renovada esperanza. En marzo del 2020, las reuniones presenciales se restringen debido a la pandemia del COVID. Por eso, los servicios divinos comenzaron a transmitirse por internet. Desde entonces, el Evangelio siguió llegando a las casas de muchas familias, no solo a miembros de nuestra congregación, sino también a quienes necesitaban consuelo y esperanza en todo el mundo. A partir de abril del 2020, las reuniones de las ligas y las clases de escuela bíblica se hicieron a través de Zoom. Esta modalidad continuó por meses hasta que cambiaron las restricciones. A principios del 2021, los servicios divinos se hicieron con una cantidad limitada de personas dentro del templo. Para esto se implementó un sistema de cupos que fue muy bien recibido y respetado por todos. Aún en tiempos difíciles, el Evangelio siguió siendo nuestra guía. En el año 2023 se aprobó nuestro plan estratégico que define el desarrollo de nuestra iglesia y su proyección misional y de servicio de misericordia, destacando la misión en Del Viso y a futuro en Tigre, así como el proyecto del Centro Familiar de Misericordia El Buen Samaritano, para brindar cuidado en cuerpo y alma a quienes son atendidos en los hospitales que se encuentran frente a nuestro templo, el del trauma y el de diagnóstico universitario que está en construcción. Durante 75 años, la gracia de Dios nos permitió sumarnos al testimonio de Felipe. Ven y ve al Cristo. Sigamos predicando el Evangelio, sirviendo a nuestro Señor y al prójimo con la preciosa noticia de Jesucristo crucificado por nosotros. Sigamos dando gracias cada fin de semana y manteniendo la obra de Dios entre nosotros para esta generación y las generaciones futuras. Dios hasta aquí nos acompañó.